Queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan, son todos bienvenidos al servicio del día de hoy, 17 de octubre del año 2021. Antes de dar inicio, vamos a orar a Dios. Padre del cielo, Padre soberano, alabado sea tu nombre. Pedimos, Padre, por este día, pedimos que tú dirijas y bendigas el servicio del día de hoy. Bendice a nuestro hermano Timoteo, que estará dirigiendo la palabra, y damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estarán viendo este servicio. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender que lo que hablamos el día de hoy en tu Biblia, Señor, lo podamos comprender y quede en nuestros corazones, Señor, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendice el tiempo de hoy, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Llamamiento a la adoración. Salmo 34, versículos del 1 al 4. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Se goza la creación, de luz cubierto está, huyó una oscuridad y tiembla ante su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Él permanece fiel,
Lectura bíblica, Salmo 37, versículos del 1 al 5. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan, como la hierba, pronto se secan, como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante, un tema que busca todo ser humano. Es una palabra pequeña, pero es algo que busca toda la gente, ya sea inconscientemente o conscientemente. Y eso que busca toda la gente es la felicidad. Ahora, sobre este tema, varios pensadores, varios filósofos nos han hablado sobre este tema. Uno de ellos es Aristóteles, y en una de sus frases célebres dijo lo siguiente: la felicidad depende de nosotros mismos. No estoy de acuerdo con él, pero eso dijo. Otra frase que dijo Aristóteles es: la felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Un gran pensador. Ahora, hubo otro que se llama Ralph Waldo Emerson. Dijo lo siguiente: para cada minuto que estás enfadado, pierdes 60 segundos de felicidad. Muy sabio. Otro que se llama Dale Carnegie dijo lo siguiente: el éxito es conseguir lo que se quiere, la felicidad es querer lo que se tiene. También muy sabio. Otro conocido se llama Heráclito. Heráclito dijo lo siguiente: nuestra envidia siempre dura más que la felicidad de aquellos que envidiamos. Nuestra envidia siempre dura más que la felicidad de aquellos que envidiamos. También un hombre muy sabio. Y por último, uno que se llama Franklin D. Roosevelt dijo así: la felicidad no está en la mera posesión del dinero, se encuentra en la alegría del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. Muy bien, estoy de acuerdo con él en gran parte de esto. Ahora, hay otros filósofos que también han disertado de la felicidad, pero en otra ocasión vamos a estudiarlos. Ahora, ¿qué es la felicidad? La felicidad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice lo siguiente: es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien o un servicio. Es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien o de un servicio. Bueno, sí, más o menos eso es lo que da a entender. Ahora, ¿qué son las cosas que a nosotros nos producen felicidad? Que cuando usted compra una casa nueva, se siente feliz, contento. Cuando uno llega, abre la puerta, observa las ventanas, observa las recámaras, la cocina, hay una gran felicidad. Ahora, que cuando usted va al supermercado o a la tienda de ropa y se compra un pantalón, una camisa o algunas otras cosas, eso le produce cierta felicidad. Ahora, cuando usted compra comida, va usted a la pizzería, compra una pizza de pepperoni o de hawaiana o no sé, ¿siente felicidad? Sí, al comprarla y también cuando se la comen. Ahora, también uno siente felicidad cuando compra un auto nuevo. Va uno a la agencia o ya sea con otra persona, compra el auto y se siente uno feliz. Es esa alegría que uno disfruta. Ahora, tristemente, esa alegría no dura para toda la vida. Pasa un tiempo, uno estrena el carro, uno estrena la casa, estrena uno la ropa y se acaba esa alegría, ¿verdad?, que sentimos al principio. Pero al principio que la usamos, las cosas, sentimos alegría. ¿Qué de usted? Bueno, los que ya estamos casados, ¿cómo nos sentimos el primer día de nuestra boda? Felices, alegres. Ahora, fue pasando el tiempo y después de 20 años ya no era la misma alegría. Después de 40 años, ok, algunas cosas cambian.
Pero ¿sabe qué? Esa felicidad que experimentamos al principio es algo diferente, es algo hermoso y es algo que Dios quiere que disfrutemos. Ahora, también cuando hay algunos servicios, como cuando nos lavan el auto, cuando nos lavan la ropa, cuando vamos a un viaje y el conductor conduce por nosotros y nosotros solamente vamos ahí disfrutando del viaje, es algo que disfrutamos. O cuando disfrutamos de la música, que alguien nos corte el cabello, la consultoría, alguna clase de cocina o clase de cualquier otra cosa, la disfrutamos. Entonces es esa alegría que nosotros disfrutamos y esa es la felicidad. Ahora, ¿dónde se encuentra la felicidad? Hoy en día hay mucha gente que está buscando la felicidad en diferentes lugares. Aquella persona que piensa que estrenando casa cada 5 años o 10 años, ¿sí? Piensa que ahí está la felicidad. La persona que le gustan las fiestas también piensa de que cada fiesta en fiesta en fiesta y entre más fiestas asista, más feliz va a ser. Sin embargo, no es del todo la felicidad. Va a llegar un punto en que se va a aburrir de tanta fiesta y ya no le van a satisfacer como al principio. Hoy en día hay otras personas que también buscan la felicidad en viajes, en comprar cosas, en ver muchas películas, en pasear a caballo o en carro o en otras cosas. Y ciertamente hay poca felicidad o hay mucha felicidad, pero no es para toda la vida. No es para toda la vida. ¿Por qué? Porque esa no es toda la felicidad. Ahora vamos a ver en la Biblia un hombre que se dedicó a buscar la felicidad también, al igual que usted y yo. Y ese hombre fue el rey Salomón. Vamos a buscar allí en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos 20 al 26. Eclesiastés 2, 20 al 26. ¿Qué nos dice este pasaje? Acompáñenme a leerlo allí en sus Biblias. Dice así: volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Nada hay para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Aquí en el versículo 26 nos da la respuesta. ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? ¿Qué es un sinónimo de sabiduría, conocimiento y alegría? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? Dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado, al que Dios le agrada. Entonces, aquí podemos encontrar el secreto de la sabiduría. Toda persona que agrada a Dios, que busca agradarle a Dios, va a obtener la felicidad por consecuencia. En una ocasión, un hombre compró un teléfono celular y junto con ese teléfono celular venía el instructivo. El instructivo es un librito por allí que el fabricante de ese teléfono celular lo hizo para que la persona que adquiriera ese celular lo disfrutara al máximo, para que este celular cumpliera con su función. Entonces, este hombre estudió el folletito, ¿sí? Se lo leyó
en un buen rato y empezó a usar su teléfono celular. Ahora, él descubrió muchas funciones que quizá no las hubiera sabido si no hubiera leído el instructivo. Entonces, podemos decir que la persona que diseñó este teléfono escribió este instructivo para que la persona que lo compre lo pueda disfrutar al máximo. ¿Quién va a saber más de cómo funciona este teléfono? El que lo inventó, el que lo diseñó, el que lo hizo. Entonces, hoy en día, Dios también nos hizo a nosotros, hizo nuestro cuerpo, hizo nuestro entorno y Él sabe cómo podemos disfrutar de todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces, solamente en Dios se halla la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos has dado. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo aquello que necesitamos para poder vivir esta vida y poder encontrar la felicidad. Sabiendo, Señor, que el agradarte a ti, Señor, allí es donde se encuentra la verdadera felicidad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, bendice a aquellas personas que nos están escuchando para que podamos apropiarnos de tu palabra, Señor, podamos apropiarnos de estas riquezas que encontramos aquí, Señor, de este instructivo que tú nos has dado para que podamos nosotros vivir de una forma que a ti te agrada, Señor, y de esa forma poder encontrar la verdadera felicidad. Tristemente, hoy en día, el enemigo ha estado falseando, Señor, la felicidad, Señor. Bien, él está diseñando, o más bien está instruyendo a la gente en otras formas incorrectas de lo que es la felicidad. Pero sabemos, Señor, que en tu palabra podemos encontrarla y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entenderla y ponerla en práctica. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora que ya sabemos qué es la felicidad y de dónde se obtiene, vamos a ver cómo podemos nosotros adquirir esta felicidad. Y para esto, ahí también encontramos la respuesta en el versículo 26, Eclesiastés 2:26, que dice así: en realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es un absurdo, es correr tras el viento. Aquí tenemos la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros adquirir la felicidad? Dice aquí este versículo: Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Entonces, siendo del agrado del Señor, de esa forma vamos a poder encontrar la verdadera felicidad. Dios nos la va a dar si nosotros hacemos lo que nos corresponde, somos de su agrado. Ahora, si ya sabemos que siendo del agrado del Señor, Dios nos va a dar la felicidad, ¿cómo nosotros podemos ser del agrado de Dios? En Juan 1:12 encontramos la primera cosa que tenemos que hacer. Dice Juan 1:12 lo siguiente. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para ser agradables al Señor es ser hijos de Él. Si nosotros no somos hijos de Él, no vamos a serle agradables, porque aún el pecado mora en nosotros. Dios no nos ha perdonado nuestros pecados y todavía tenemos esa inmundicia en nosotros. Al momento de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos hace sus hijos y esos pecados son borrados. Entonces, si queremos ser agradables a Dios, en primer lugar tenemos que ser hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver algunas cosas que nos dice el Salmo 15, versículos 1 al 5. Salmo capítulo 15, pues en realidad es todo el capítulo, pero solamente tiene 5 versículos. Salmo capítulo 15, versículos 1 al 5. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y aquí viene la respuesta: solo el de conducta intachable,
que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Entonces, el de conducta intachable y el que dice la verdad, de todo corazón dice la verdad. A Dios no le gustan los mentirosos, a Dios le caen mal los mentirosos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad y Dios es verdadero. Es una de las características de Dios. Por lo tanto, si Él es verdadero y nosotros somos mentirosos, no le vamos a agradar. Pero sin embargo, si nosotros decimos la verdad, a Dios le va a agradar. Entonces, digamos siempre la verdad. Y el versículo 3 dice lo siguiente: que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Aquí hay otras características también. Dice que no calumnia con su lengua. Tristemente hoy en día hay mucha gente que calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es decir cosas falsas de otras personas con el fin de dejarlo en mal plan con otras personas. Eso es calumniar. Entonces, un hijo de Dios no debe calumniar. ¿Por qué? Porque si uno calumnia, entonces no vamos a estar agradando al Señor. Otra cosa que dice aquí, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Yo tengo vecinos aquí a mi izquierda y a mi derecha, y poco más para allá también. Ahora, hay algunos vecinos que son buenos vecinos, pero también hay otros vecinos que pues no nos agradan mucho. Ahora, un hijo de Dios debemos nosotros ayudar a nuestros vecinos, no causarles mal de ninguna forma. Sigamos adelante. Dice el versículo 4, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Entonces, hoy en día hay mucha gente que no tiene temor del Señor y tristemente muchas personas les aplauden o simplemente no les dice nada, no los confrontan. Entonces, dice aquí que desprecia al que Dios reprueba. Hoy en día hay mucha gente que hace cosas malas. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos nosotros no estar de acuerdo con ellos, hacerles ver de alguna forma sabia para que ellos no sigan por ese camino y advertirles que Dios es un Dios digno de temor, que Dios es un Dios que les va a castigar algún día si no se arrepienten. Y dice allí, pero honra al que teme al Señor. Entonces, si nosotros tenemos amigos, conocidos que realmente honran al Señor de todo su corazón, ok, hay que hacernos sus amigos, hay que ayudarles de alguna forma. ¿Por qué? Porque son personas que honran a Dios. Y el versículo, allí continuando con el 4, dice que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos echado algún compromiso y al final salimos perjudicados? Yo lo he hecho algunas veces. Entonces, Dios se agrada de este tipo de personas que cumplen lo que prometen. Ahora, tristemente hoy en día hay mucha gente que también promete y no cumple. Entonces, debemos prometer y cumplir. Ahora, y si pensamos o le calculamos que no vamos a cumplir, pues es mejor no prometer. Y en el versículo 5 dice así, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás. Entonces, una persona que agrada a Dios va a cumplir con esas características. Entonces, yo le animo a que usted busque cumplir con cada uno de estos puntos. Ahora, estos no solamente son los únicos, hay otros más. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Vamos un poquito más atrás. Dice el Salmo 1:1, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, aquí hay otra cosa que la persona que agrada al Señor no hace. ¿Qué es lo que no hace? No sigue el consejo de los malos. No se detiene en la senda de los pecadores. Quizá, a lo mejor la persona que agrada al Señor en alguna ocasión va a caer en algún pecado, de seguro va a caer en uno o en otro. Ahora, no se va a quedar ahí,
Va a buscar la forma de salir de ese camino y buscar el camino correcto. Dice enseguida, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hoy en día todos tenemos amigos. Hay personas con las que nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos, ¿sí? Convivimos con ellos. Ahora, ese tipo de personas no deben ser las personas que nosotros les agrademos. ¿Por qué? Porque si ellos blasfeman contra Dios, nosotros debemos advertirles, debemos confrontarlos, y si ellos no cambian, debemos tomar cierta distancia. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios. Hay un dicho que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. Y hay otros dichos más, ¿verdad? Ahora, si nosotros seguimos juntándonos con esa gente que blasfema a Dios, va a llegar un punto en que quizá vamos a caer en sus blasfemias. Y en algún punto u otro, vamos nosotros también a estar igual que ellos. Entonces, cuidémonos de hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, no vamos a agradar al Señor. Ahora, el versículo 2 dice todo lo contrario. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que realmente le agrada al Señor? Dice, en la ley del Señor se deleita. ¿Se deleita usted leyendo la palabra de Dios? ¿Se deleita usted cumpliendo cada cosa que usted aprende? Un hijo de Dios que le quiere agradarle va a buscar meditar en su palabra, va a buscar aprenderla de memoria y va a buscar ponerla en práctica. Hay otras cosas más también que podemos hacer para agradar al Señor. Otro es deleitándonos en Él. El Salmo 37:4 dice, oh ven, deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra cosa que podemos hacer es estudiar la Biblia, como ya lo vimos en el Salmo 1:2. Ahora, otra cosa que podemos hacer, se encuentra en Hebreos 10:25, es congregarnos. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. Dice así, aquí está. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Una persona que le agrada a Dios o que desea agradar al Señor pertenece a una iglesia, es miembro de esta iglesia, busca servir en las formas cuantas él pueda. Entonces, pero la primera es congregarse. Una persona que no se congrega raramente va a poder servir. Una persona que no se congrega raramente va a poder ser de bendición a otros. Entonces, que el Señor nos ayude a congregarnos. Y otra cosa que podemos hacer es ofrendar con alegría. Esto lo encontramos en 1 Corintios 9, 7 y 8. ¿Qué dice 1 Corintios? Es 2 de Corintios capítulo 9, 7 y 8. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, otra cosa que hace la persona que desea agradar al Señor es ofrendar con alegría, ofrendar con generosidad. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a darle parte de lo que Él nos ha dado. ¿Hay alguno de ustedes que ha fallado en alguna de las cosas que acabamos de mencionar? Dios está con los brazos abiertos para perdonarnos si nos arrepentimos y cambiamos nuestro curso de acción. Dios quiere que hagamos lo correcto. Entonces, si usted ha fallado en alguno de estos puntos, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y a partir de ahora haga lo correcto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas personas que agradaron al Señor y Dios los bendijo grandemente. El primero de ellos es José, el soñador.
Para esto vamos a leer Génesis 39 del 2 al 3. Génesis 39 del 2 al 3. Dice así: Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Para este tiempo, José era esclavo de Potifar. Ahora, antes a José le había ido muy mal, sus hermanos lo habían vendido, lo habían golpeado y lo vendieron como esclavo. Entonces, aquí podemos ver cómo José fue esclavo, sí, pero él no se quejó, él no estuvo allí protestando, sino al contrario, él dijo: ok, soy esclavo, trabajó como esclavo y lo hacía también como para el Señor y no como para Potifar, que Dios lo bendijo, Dios estuvo con él. Ahora pasó el tiempo, luego fue echado injustamente en la cárcel. José no se quejó nuevamente, sino que hizo lo que le correspondía. Pero después de unos años más, José llegó a ser el gobernador de todo Egipto. En aquellos tiempos, Egipto era la nación más poderosa en aquel tiempo. Entonces Dios lo puso en la cima. ¿Por qué? Porque José fue del agrado del Señor. Ahora, otra de las personas que también llaman mi atención es David. David fue un joven que en su tiempo él era pastor de ovejas, obedecía a su padre, cuidaba a sus hermanos y en una ocasión Dios le permitió derrotar al gigante Goliat. Dios obró y lo premió de esta forma. No me puedo imaginar la alegría que debe haber sentido David al haber derrotado a este gran gigante. Una persona de 2.97 metros de estatura, era un hombre muy grande y Dios le dio esta alegría a este hombre. También le dio la alegría a su papá, a sus hermanos, a todo el pueblo de Israel y también aún al rey Saúl. Entonces, Dios bendijo a David porque David le fue del agrado al Señor. Otra persona que agradó al Señor fue Job. Y para esto vamos a buscar Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice este versículo? Dice: En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Ahora, ¿cuáles eran las características de este hombre? Dice: un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre era un hombre que temía a Dios, que vivía apartado del mal y muchas otras cosas más que aquí la Biblia no explica, pero da estas cosas para que nosotros entendamos que Job era un hombre que agradaba al Señor. Y Dios le había bendecido grandemente, dándole 10 hijos, dándole también muchas posesiones. Ahora, hubo un punto en el cual a Job se le quitó todo lo que tenía. Murieron sus 10 hijos, perdió todas sus posesiones y casi muere por la salud que le fue quitada también. Ahora, ¿qué hizo Job? ¿Maldijo a Dios? No, de ninguna manera. Él bendijo a Dios y una de las palabras que él dijo es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Job siempre fue del agrado de Dios. Job siempre agradó a Dios en todo lo que él hizo. Entonces, y pasó un buen tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios premió a Job dándole nuevamente la salud, le dio otros 10 hijos y también le dio el doble de posesiones que tenía antes. Entonces, Dios bendijo grandemente a Job. ¿Por qué? Porque fue un hombre quien agradó a Dios. Ahora, en la Biblia también encontramos más personajes, como Daniel, que fue echado en el foso de los leones, y los leones no le hicieron ni un rasguñito. Ahora, después de que sacaron a Daniel del foso de los leones y echaron a aquellos que lo calumniaron y que hicieron que a él lo echaran ahí, dice que echaron a los otros con sus familias
y los leones los devoraron antes que llegaran al piso. ¿Cómo fue esto? Dios protegió a Daniel. Ahora, hubo otros también como Josué, que entró en la tierra prometida porque agradó al Señor. Hubo otro también llamado Noé, quien era un hombre justo y recto en aquellos tiempos, y Dios le permitió ser librado de la inundación del diluvio que hubo en ese tiempo. Entonces Dios bendijo grandemente a Noé y a su familia, tanto que solamente ellos fueron los únicos que se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de hombres que agradaron a Dios y Dios los bendijo grandemente. Y ahorita, allá en el cielo, está la bendición más grande, estar con el Señor en las bodas del Cordero. Bueno, todavía no son las bodas del Cordero, pero estar en el reposo del Señor para siempre es una gran bendición. Ahora, ¿qué de ti que me estás viendo? ¿Qué de usted que me está ahí observando? ¿Dónde está buscando usted su felicidad? ¿En el dinero, en la fortuna, en los placeres de esta vida? ¿Quizá en los vicios? No lo sé. O quizá en cosas buenas. ¿Sabe qué? Pero la felicidad total solamente se encuentra en Dios, porque Dios es la fuente, Él es el dador, Él es nuestro sustentador. Hace tiempo, bueno, hubo una pareja de el novio y la novia que se amaban mucho. Ahora, pero por causa de las circunstancias de la vida, el novio tuvo que irse a una ciudad lejos de la novia y ella tuvo que quedarse pues, en su casa. Entonces, mientras este hombre, el novio, estaba lejos, empezó a mandarle cartas a su novia. Le mandaba cartas, le mandaba regalitos, le mandaba cosas, y una de las personas que le traía las cosas pues era el cartero. Cuando el novio le mandaba algo, el cartero venía, le entregaba las cosas y la novia, ¿cómo creen que se sentía? Feliz, contenta de recibir cada uno de sus regalitos. Ahora, llegó un punto en que se tardó, ese novio no llegó hasta dentro de un tiempo, algunos años, pero ese hombre seguía mandándole regalitos, seguía mandándole cartas. Entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? Así es, la novia, la mujer, se enamoró del cartero. Por un momento, ¿por qué? Porque era el que le traía las cartas, era el que le traía las cosas. Y después se olvidó del novio y se casó con el cartero. Ahora, tristemente, hoy en día hay muchos que actuamos como esta mujer, como esta novia, ¿verdad? Que se enamoró del cartero. Nosotros nos enamoramos de las cosas que Dios nos da. Dios nos da comodidades, Dios nos da posesiones, Dios nos da cosas que son buenas para la vida. Tal vez usted tiene un buen carro, tiene una buena casa, tiene una buena pareja, tiene usted buenos hijos y quizá usted a lo mejor ama más a esa cosa que a Dios. Ama usted más a ese objeto que a Dios, quien Dios es el dador de todas esas cosas. Entonces, debemos amar a aquel quien nos provee todo, aquel quien nos da la vida, aquel quien nos da la salvación, y ese solamente es Dios. No seamos como esta novia que se enamoró del cartero. Hoy en día hay mucha gente que se ha enamorado de las cosas materiales. Hoy en día hay mucha gente que se ha enamorado de las cosas de esta vida y no piensa en el futuro, no piensa en Dios. Hoy en día también vemos en la historia cómo algunas tribus indígenas alaban al sol, que les da el calor, alaban a la lluvia, que les da las buenas cosechas, alaban a la tierra porque les da los frutos, ¿verdad? Allí de lo que siembren. Alaban a muchas cosas, pero no alaban al que creó todo el sol, no alaban al que creó la lluvia, no alaban al que les da la tierra y al que les da todo eso. Entonces, estas personas hacen lo que la novia con el cartero, se enamoran del cartero. Nosotros como hijos de Dios debemos enamorarnos cada vez más de nuestro Creador, de aquel que es la fuente de nuestras posesiones, aquel que es la fuente de todo lo bueno
que nos da. Y esa fuente es Dios. Que el Señor nos ayude a amarle cada vez más, pues Él es el digno de que merece toda la honra, la gloria y el honor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Si tenemos vida, tenemos salud, tenemos una casa, tenemos una esposa, tenemos hijos, tenemos una iglesia. Todo esto, Señor, sabemos que viene de tu mano. Ayúdanos a darle el valor que esas cosas tienen, pero nunca ponerlas en primer lugar que a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a amarte cada vez más para poder darte el lugar, Señor, que tú mereces, temerte, porque tú eres nuestro Dios, que ahorita eres un Dios misericordioso, que extiendes tu misericordia, pero un día, Señor, vas a ser el juez y toda esa gente que no ha creído en ti va a recibir su castigo. Yo te pido, Señor, si hay alguien que nos está viendo ahorita, Señor, en sus hogares, que aún no ha confiado en ti como su Salvador, que aún no eres tú su Señor, te pido, Padre, que abra su corazón para que pueda llegar a creer en ti. Y aquellos que ya son tus hijos, yo te pido, Señor, que les pongas en su corazón el compartir de ti a otra gente, porque hay mucha gente, Señor, que tristemente estará en el infierno en un futuro. Te pedimos, Señor, que tú obres para salvación, Señor, para crecimiento, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro dador, eres la fuente de todo bien, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a continuar alabando al Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.